esa corriente de este grupo Desocupa, ¿qué opino al respecto? Opino que son unas bestias, opino, como conté hace poco, yo les reventé. Hicieron un video en el que usaban una música de Chumbawamba, que era un grupo de narcopunk al que yo seguía, y como soy amigo, conocido de la gente de Oyster Band, y uno de ellos trabaja mucho con el que era el líder de Chumbawamba, cuando Desocupa usó el Top Thumping de Chumbawamba en su video, fui corriendo a decirle a Bob, oye, unos nazis están usando esto, ¿quiénes? ¿Dónde? Ya les pasé toda la información y metieron la demanda y Dani Desocupa se tuvo que comer su video. Es gente que se inventa, y es un buen ejemplo aquí, se inventa una realidad absolutamente falsa, la de que la ocupación sea un problema en España, para generar pánico público, generar angustia, sobre todo entre la gente muy mayor, que insisto, la gente muy mayor en España vivió bajo una dictadura horrenda, que si yo hubiera nacido y vivido en España, hasta 1978 no habría tenido ni siquiera acceso a los libros que tenía yo ganas de tener acceso. Pese a vivir en la dictablanda priista, tenía yo una cantidad de libertades y de posibilidades de conocer y de vivir y de formarme política y culturalmente que no hubiera tenido en la España de Franco. Esa gente que hoy tiene mi edad vivió hasta los 23 o más años bajo una dictadura fascista horrenda. Entonces, esa gente vive con mucho miedo. Yo recuerdo a los abuelos que de pronto cuando dabas ciertas opiniones políticas, te decían que bajaras la voz, no fueran a oírte los vecinos y te fueran a acusar con las autoridades franquistas. Y esto ya en el año 2000, o sea, ya en el siglo XXI. Pero a la gente se le quedan esos tics, es donde el silencio era seguir vivo. Entonces esa gente, cuando le dices que le van a quitar su casita, que es lo único que tiene, unos desgraciados que vienen de Arabia, joder, le das mucho miedo. Y esa es una fuerza que tienen estos desgraciados. Entonces, ¿qué puedo pensar de ellos? No, la ocupación de casas, si tú te vas de vacaciones, no vas a regresar y encontrar tu casa ocupada. Y si regresas y la encuentras ocupada, en 20 minutos la policía lo saca, porque hay una ley sobre allanamientos de morada. Lo que cuentan de que, los que ocupan se pueden quedar allí durante años porque es un proceso judicial, no es cierto. En algún caso puede haber ocurrido, pero no es un problema real. No es un problema social, no es algo que nos deba preocupar a nadie. Te vas a tomar un café y dejas sola la casa y regresas y la encuentras con 25 adolescentes que vienen de Marruecos. No es cierto. Pero ¿cómo sabe la gente que no es cierto? Si solo ve la televisión que repite la historia del Fechiverso. Entonces, son nazis que aprovechan la desinformación para generar miedo y obtener apoyos. Eso es así de sencillo.